Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo informativo ya que se ha terminado el plazo para presentar las canciones para el Benidorm Fest 2023. El plazo era desde el 1 de septiembre al 10 de octubre. Al terminarse el plazo, Televisión Española ha publicado una noticia contando cuántas canciones se han presentado y dando algunos datos bastante interesantes que me gustaría comentar. Se han presentado 876 canciones, 10 menos que el año pasado. Y en la nota de prensa, Televisión Española ha comentado lo siguiente. Hemos tenido una participación más activa de las discográficas y una profesionalización de las propuestas recibidas, además de un aumento de caras conocidas. Y de esta forma, Televisión Española justifica que hayan recibido 10 canciones menos que el año pasado. A priori, este dato puede parecer negativo, sobre todo si tenemos en cuenta que el Benidorm Fest 2022 fue un éxito, no solo en audiencias, ya que la final del Benidorm Fest tuvo una audiencia de 3 millones de espectadores y un 21% de share. Y la final de Eurovisión tuvo una audiencia de 6,8 millones de espectadores y un share del 50,8%. Además de que la actuación de Chanel fue seguida por 7,3 millones de espectadores. Pero no solo avalan estos datos de audiencias al Benidorm Fest y al Festival de Eurovisión de este año, también la repercusión mediática y sobre todo la repercusión en ventas, ya que la canción de Rigoberta Bandini, Ay Mamá, no sé por qué fue número 1 en ventas y actualmente tiene 2 discos de platino. Y la canción de Chanel, Slow Mo, fue número 1 después de Eurovisión y también está certificada como doble disco de platino. Además de que el Benidorm Fest, por ejemplo, a Rigoberta Bandini la ha convertido en la artista revelación del momento, que no solo ha certificado la canción de Ay Mamá, también ha certificado 4 canciones más con disco de oro gracias al Benidorm Fest, que la gente se puso a escuchar su música. Teniendo en cuenta estos datos, teníamos expectativas de que este año se podían presentar el doble o el triple de canciones que se presentaron en el Benidorm Fest 2022. Y sin embargo, no ha sido así. Pero no es un dato negativo. ¿Por qué? Porque si analizamos esa cifra de 876 canciones, 10 menos que el año pasado, nos damos cuenta de lo siguiente, que 455 canciones han sido recibidas a través del formulario web y 27 más por correo electrónico. Es decir, en total, 482 canciones vienen de artistas noveles o artistas independientes. Que un artista independiente puede ser un artista desconocido para el público o un artista conocido que actualmente no tiene discográfica. Ejemplos de artistas conocidos que son independientes son, por ejemplo, Mónica Naranjo, Chenoa o, por ejemplo, Rigoberta Bandini. Rigoberta Bandini era una artista ya conocida el año pasado para parte del público por sus éxitos de Perra y In Spain We Call It Soledad, pero era una artista independiente y a día de hoy sigue siéndolo. Esta cifra de 482 canciones recibidas por formulario web o correo electrónico supone una bajada con las 694 canciones que se recibieron el año pasado por formulario web. Es decir, este año hemos tenido menos propuestas de artistas desconocidos o independientes o artistas sin discográfica. Sin embargo, el año pasado solo 194 canciones de esas 886 vinieron de propuestas de discográficas. Es decir, este año hemos tenido 200 más propuestas de discográficas, en total 394. Es decir, hemos tenido una subida de propuestas que vienen de discográficas y una bajada de propuestas que vienen por formulario web, es decir, de artistas independientes, ya sean desconocidos o conocidos. Pero contábamos con un dato negativo que podía hacer que muchos artistas no quisieran presentarse. ¿Cuál es ese dato negativo? Ese fanatismo excesivo que se focalizó en un odio hacia Chanel cuando ella ganó el Benidorm Fest. Y ese odio extremo que vivió Chanel en redes sociales podía provocar que muchos artistas no quisieran enfrentarse al Benidorm Fest y por lo tanto enfrentarse a ese posible odio. Entonces tenemos que esta bajada puede ser provocada por que muchos artistas noveles o independientes no quieren enfrentarse a ese odio, pero como os he dicho, estos datos, aunque lo parezcan, no son negativos. ¿Por qué? Porque el año pasado nos presentábamos a un hándicap muy fuerte con el que lleva luchando Eurovisión en España durante mucho tiempo. Porque Eurovisión siempre ha tenido el hándicap o la creencia de que hunde carreras, de que un mal resultado en Eurovisión
hunde tus carreras. Por eso el año pasado solo recibimos 194 propuestas de discográficas y 694 de formulario. Pero sin embargo, este año se ha aumentado las propuestas de discográficas de 194 a 394, lo que significa que ese handicap por fin se ha roto en España. Y fíjate que esa creencia era mentira, porque teníamos un montón de ejemplos en España de artistas que no quedaron bien en Eurovisión. Por ejemplo, Soraya quedó en el puesto 23 de 25 y a pesar de que ella ya tenía una carrera consolidada en España con 2 discos de platino y un disco de oro, después de Eurovisión sacó su disco Dreamer, que a pesar de que no certificó en España, consiguió su era más internacional. El single de ese disco, Live Your Dreams, fue número 1 en las listas de dance de Francia, número 11 en la lista general de ventas de canciones de Francia, número 10 en las radios de Rusia. También debutó en las listas de ventas de Bélgica, de Polonia, de Suecia y fue número 16 en las listas de ventas a nivel mundial de la música dance. Soraya tuvo una de las etapas más exitosas de su carrera después de quedar mal en Eurovisión y una de las más internacionales. Y lo mismo Edurne. Edurne quedó en el puesto 21 de 27 en Eurovisión, sin embargo se consolidó como artista en España. Fijaros en las listas de ventas de sus álbumes. Su tercer álbum, que se publicó en el año 2008, debutó en el número 39 de las listas de ventas. Su cuarto álbum, Nueva Piel, que se publicó en el año 2010, debutó en el número 16 y su quinto álbum, Clímax, que se publicó en el año 2013, debutó en el puesto número 22. Sin embargo, el álbum que publicó en junio de 2015, es decir, un mes después de Eurovisión, a pesar de haber quedado en el puesto 21, debutó en el número 6 de las listas de ventas en España. Como veis, una mejora tremenda con respecto a sus anteriores álbumes. Y después de Eurovisión, Edurne ha ganado una notoriedad como artista que antes no tenía, consiguió ser jurado de Got Talent y, por ejemplo, su álbum Catarsis, que se publicó en el 2020, en plena pandemia, debutó en el puesto número 3. Blas Cantó, a pesar de haber tenido 0 puntos del televoto en Eurovisión, ha seguido trabajando igualmente. ¿Qué significan estos ejemplos que os estoy poniendo? Que los eurofans sabemos lo complicado que es quedar bien en Eurovisión, porque el sistema de votación de Eurovisión solo permite votar a 10 países. El televoto solo puede votar a los 10 mejores, es decir, el 10º país más votado recibe un punto y el jurado igual a los 10 países que más han votado, siendo el 10º un punto. Con ese sistema de votación sabemos que es muy complicado quedar bien en Eurovisión. Entonces, si vemos que tú como artista te lo curras, intentas dar lo mejor de ti mismo y haces una buena actuación, el resultado nos va a dar igual porque estamos orgullosos de la actuación que has hecho en Eurovisión. Y eso los eurofans lo sabemos, pero la industria musical y el público en general, esa parte no lo sabía o no lo quería creer. Y este año Chanel, con su tercer puesto, ha demostrado que cuando hay trabajo, hay ejecución, hay técnica, hay las cosas curradas desde mucho tiempo, Eurovisión da resultados, porque si llevas algo de nivel y de competencia, Eurovisión responde. El público no nos odiaba, es que no habíamos enviado nada competitivo o nada del nivel que hay que tener para recibir puntos en Eurovisión, porque la actuación de Chanel estaba plagada de dificultad técnica. Tenía la coreografía que complicaba el cantar y bailar a la vez y al conseguirlo demostraba la fuerza escénica, la presencia, el control vocal y el control de respiración que tiene Chanel, y eso muy pocos artistas son capaces de hacerlo, y todos los artistas y la industria musical lo saben. Sabe la dificultad técnica que tenía la actuación de Chanel y sabe que su resultado se debe a eso y a una canción muy bien producida y muy pegadiza y con la música latina que está de moda actualmente. Por lo tanto, Chanel ha dejado claro que si tú trabajas y te lo curras y llevas una propuesta competitiva, quedas bien en Eurovisión, así rompiendo ese hándicap de que Eurovisión es un tongo, que Europa nos odia y en definitiva que nunca íbamos a quedar bien. Así que estos datos son una victoria, porque estos datos nos dicen que la industria musical española por fin se ha quitado la venda y ha visto de Eurovisión no hunde carreras y de que Eurovisión no es un tongo, que si te lo curras, si inviertes dinero, si trabajas, si inviertes en una buena producción en la canción, en una buena puesta en escena, en un artista que de verdad quiere triunfar, tienes
resultados. Y eso es lo que ha provocado que más gente que viene de discográficas, sean desconocidos o conocidos, se hayan presentado. Lo cual es muy positivo porque significa que al tener discográficas, esas propuestas van a tener inversión de dinero, es decir, una buena producción y quizás una buena puesta en escena. Así que hemos salido ganando aunque haya 10 canciones menos. Pero no todo es positivo porque aunque se hayan quitado la imagen de que Eurovisión hunde carreras y que Eurovisión es un tongo y España nunca va a quedar bien, sigue teniendo el hándicap de que Eurovisión es política por el ganador de este año. También se ha demostrado que no se necesita ganar para arrasar, porque Chanel no ha ganado y la repercusión que tiene ahora mismo en España, que es la artista top del momento, todo el mundo está esperando a ver qué saca, todos los productores quieren trabajar con ella, hace entrevistas en todas las revistas, todos los medios están detrás de ella. Tienes unos resultados a nivel de ventas, porque es doble disco de platino, a nivel de repercusión mediática y social, de ser imágenes en marcas, que ahí también sacan dinero, de fechas en conciertos. Bueno, eso Chanel todavía no, porque todavía está grabando sus canciones, pero Tan Sogueiras, Rigoberta, Raiden son ejemplos de la cantidad de fechas que han tenido gracias al Benidorm Fest si ni siquiera han llegado a Eurovisión. Es decir, es que artistas que ni siquiera han conseguido ir a Eurovisión también se han beneficiado de esa repercusión. Por lo tanto, la industria española se han dado cuenta que Eurovisión sí que da beneficios, incluso aunque no llegues a Eurovisión o no lo ganes. Pero eso es algo que los eurofans ya sabíamos y ya conocíamos, porque todos sabíamos las ventas que tuvo Fuego y no ganó Eurovisión, o las ventas que tuvo Soldi y tampoco ganó Eurovisión, o este año que gracias a TikTok se hizo viral la canción de Armenia, Snap de Rosalind, y ahora es la canción más vendida de Eurovisión. Y lo mismo le pasó a Duncan Lawrence, que fue el ganador del año 2019, pero no fue la canción más vendida, lo era Soldi, pero en el 2020 se hizo viral en TikTok y ahí se convirtió en la canción más vendida y entró en las listas de ventas de Estados Unidos. Entonces la conclusión es que el éxito de Chanel en Eurovisión o el de Rigoberta Bandini tras el Benidorm Fest ha hecho que se presenten artistas profesionales o artistas que llevan muchos años intentándolo y sobre todo que las discográficas les han empujado a ello. Y quizás la toxicidad que hay dentro del fandom y todo ese odio que recibió Chanel ha tirado un poco para atrás a artistas noveles, porque me gustaría hacer una reflexión con vosotros, pero esta reflexión no la tienen que hacer las personas que apoyaron a Chanel desde el principio, desde que ganó. No, todas esas personas que cuando ganó Chanel, porque apoyabais a otro artista, os parecía mal o decidisteis creer en el tongo, etcétera. Bueno, esas personas que a lo largo del tiempo cuando visteis que Chanel iba bien en las casas de apuestas, que todas las reacciones en YouTube la estaban poniendo como ganadora, que iba primera en muchísimos tops de Eurovisión, la repercusión que estaba teniendo en las pre-parties, que era la más perseguida, la más preguntada por la prensa, la más aplaudida, y ahí empezasteis a decir, oye, quizás va a quedar bien, la voy a apoyar. Mi pregunta es la siguiente. Si Chanel en Eurovisión hubiera quedado en el bottom 5, sí, hubiera sido injusto con la actuación, pero pensad, si Chanel hubiera quedado bottom 5 de las últimas en Eurovisión, ¿hubierais sido capaces de valorar su actuación y hubierais dicho, oye, esta posición es injusta porque la actuación ha sido buenísima y no se merecía ser bottom 5? ¿O hubierais seguido alimentando el odio, diciendo, ¿veis cómo no tenía que haber ido ella? Es que tenía que haber sido la otra, es que fue un tongo. Es una pregunta personal, hacer esa reflexión. Sabéis de sobra la respuesta. ¿Hubierais continuado con el odio? Y tengo el ejemplo de Manel Navarro. Cuando a Manel Navarro se le escapó el gallo en Eurovisión, todo el mundo aplaudió, que se fastidie por el tongo. Con Chanel hubiera pasado lo mismo. Chanel se ha quitado ese odio porque ha quedado tercera. No llega a quedar bien y lo hubiera seguido arrastrando. Y un odio que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no ganó vuestra favorita. Porque no se ha demostrado absolutamente nada del tongo. Y lo sabéis que no se ha demostrado. Como quizás a lo mejor en el 2017 sí pudo intuirse. Mi conclusión es la siguiente. La toxicidad debe desaparecer. Estoy seguro que si desaparece esa parte, se van a presentar más y más y más personas. ¿Y cómo podemos hacer que desaparezca? Muy sencillo. Cuando veáis un comentario de odio hacia un artista, cuando se publican los artistas del Benidorm Fest y empieza a haber comentarios de odio, ignorarlos.
Lo que tenéis que hacer es, en vez de contestarlo y darle bola, lo ignoráis y ponéis 5 comentarios por delante positivos para que desaparezcan, para que se queden abajo y se queden en el olvido. Si no les dais bola, si no entréis a discutir con esas personas, no tiene importancia. Entonces, cada vez que veáis uno tóxico, ignoradlo completamente y comentar vosotros por encima algo positivo, para que se quede abajo, para que se pierda, para que desaparezca. Esa es la forma y ese es mi consejo. La nota de prensa continúa y nos dice que se han presentado nuevos talentos desconocidos para el gran público. Artistas emergentes son artistas que están empezando su carrera y que han despuntado, ya sea porque han estado en un talent show o se han hecho conocidos por algún tema. Por ejemplo, el grupo Megara o Siderland, que quedaron reservas el año pasado, ya han comunicado que se han presentado este año. Un incremento de artistas de reconocido prestigio y trayectoria, como por ejemplo fueron el año pasado Azúcar Moreno. Tus ojos bandidos robaron con cuento. Mambo, mambo, baila mambo. Solo se vive una vez. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Sube canelas al bailar con tu postureo. Cantantes de talent shows que Rafa Blas, el ganador de la primera edición de La Voz, ha confirmado que ha enviado una canción al Benidorm Fest, y Verónica Romero, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha confirmado que una vez más ha vuelto a enviar su canción Army of One. Quien no conozca esta historia, Verónica lleva años hablando de esta canción que compuso en Los Ángeles hace muchísimos años con Phil Collen, guitarrista del grupo Def Leppard, y lleva años hablando de esta canción y diciendo que la lleva presentando pero que no consigue ser seleccionada. Y rostros eurovisivos de otras ediciones. ¿Quiénes pueden ser estos cantantes que ya han estado en Eurovisión, que se han vuelto a presentar? Mira, por una parte tenemos a Varey, que Varey lleva todo el año lanzando pullitas de ¡ay, si me hubiera tocado a mí este equipo, otra cosa hubiera cantado! Por ejemplo, Varey le puso un comentario a Eva Mora felicitándola por el trabajo, por el resultado obtenido y diciendo: contigo en la delegación me dan ganas de volver a presentarme. Pero no solo eso, en una boda que estuvo Varey y que también coincidió Eva Mora y parte de la delegación española, Varey le hizo otro comentario diciendo: ¡ay, Eva, si me hubieras tocado tú! Eva, lo estás cambiando todo, lo estáis cambiando todo, pero ella es mi predilección. ¡Ay, si me hubieras tocado antes! ¡Ay, si me hubieras tocado antes! Así que hay muchas posibilidades de que Varey se haya vuelto a presentar. Edurne, en una entrevista que le hicieron Fórmula TV en la presentación de la nueva edición de Got Talent, dijo que le encantaría volver, pero que ahora mismo tiene muchos proyectos y que no puede ser. En cuanto a Ruth Lorenzo, es todo un misterio, porque Ruth Lorenzo muchas veces insinúa que sí se presentaría, otras veces insinúa que no, pero todos sabemos que en el año 2014, con la adrenalina de haber quedado en el top 10, Ruth Lorenzo dijo: en 3 años, es decir, en el 2017, me gustaría volver y si puede ser que se celebre en Reino Unido. Sabéis que Ruth Lorenzo comenzó su carrera en el Factor X de Reino Unido y que le encanta Reino Unido y que está deseando volver a la industria musical allí. Y este año se celebra en Reino Unido. A lo mejor se ha presentado ella. Soraya Arnela siempre ha dicho que no quería repetir su experiencia en Eurovisión mientras trabajase el mismo equipo, pero ahora el equipo es distinto, y en una entrevista a la revista Semana dijo lo siguiente: hay cosas que se deciden en cierto momento y puertas se cierran, pero hay veces que se abren. Y esta pregunta de si volvería al Benidorm Fest vino porque Soraya acaba de trabajar con el compositor de la canción de Dime, canción con la que nos representó Beth en el Festival de Eurovisión del año 2003, y una de las mejores canciones que ha representado a España, todo se ha dicho. Este tema es segunda parte y se publica el 11 de noviembre y realmente no se sabe si Soraya lo ha presentado o no. Ander Pérez ha dicho que él ha presentado un tema para el Benidorm Fest, pero supuestamente no es ese tema con Soraya. No se sabe. Pero sí hay un rostro eurovisivo que sabemos que se ha vuelto a presentar. Karina fue nuestra representante de Eurovisión en el año 1971 y quedó en segunda posición. Karina fue una cantante de gran éxito en España en los años 60, 70 y 80. Algunos de sus hits fueron Las flechas del amor, Romeo y Julieta, El baúl de los recuerdos y La fiesta. Pues Karina el año pasado publicó un vídeo diciendo que estuvo a puntito de formar parte del Benidorm Fest 2022
y que los artistas mayores todavía tienen mucho público y que ella se encontraba discográfica se presentaba este año. Y justo en esta nota de prensa pone que la edad de los participantes oscila entre los 16 y los 75 años y que hay un artista que cumple 76 años este 2022. Y curiosamente Karina tiene 75 años y cumple los 76 el 4 de diciembre. Así que podemos confirmar que Karina finalmente se ha presentado. Y atención, añaden, y no entiendo cómo en redes sociales no se le está dando más importancia a esto. Añaden que se han presentado grupos que triunfaron en los años 90 y los 2000. No entiendo cómo en redes sociales no se está hablando de esto. Como dice grupos que triunfaron, a mí me da a entender que son grupos que actualmente ya no están juntos, grupos que se separaron o grupos que tuvieron algún hit y ya no son relevantes actualmente. Entonces, si tengo en cuenta eso, ya puedo descartar a grandes grupos de los años 90 y los años 2000, porque si tú piensas grupos españoles que triunfaron en los 90 y en los 2000, directamente piensas en La Oreja de Van Gogh. Grupo que debutó en el año 1998 con el disco Dile al Sol y que está certificado 7 platinos, es decir, más de 700.000 discos. En ese álbum se contenían canciones como Soñaré, Cuéntame al oído. En el año 2000 publicaron el disco El viaje de Copperpop, que vendió más de 1 millón de copias en España. Es uno de los discos más vendidos de la historia de la música española, que contiene temas como Cuídate, París, Pop, La Playa y bueno, todos conocéis el grupo de La Oreja de Van Gogh, que su vocalista fue Amaya Montero hasta el año 2007 y actualmente tienen a Leire Martínez. Como el grupo sigue actualmente con Leire Martínez, la verdad que dudo que sea este grupo quien se haya presentado. Por los mismos motivos y porque siguen en activo, también puedo descartar que sea Estopa, grupo que comenzó en 1999 y también vendieron más de 1 millón de discos con su primer disco, Estopa, y que arrasaron con el tema La raja de tu falda. También descarto al grupo Upadance, que se hicieron famosos por la serie Un paso adelante. Su primera formación fue Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol. Ahora mismo están grabando nuevos capítulos de la serie donde están confirmados Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz, pero Pablo Puyol de momento parece ser que no va a volver. Entonces, si no va a volver a la serie, dudo que hayan regresado como grupo y que se hayan presentado al Benidorm Fest, más que nada cuando Beatriz Luengo está desarrollando una carrera como solista. Que por cierto, Beatriz Luengo ganó el año pasado el Latin Grammy a la canción del año como compositora por el tema Patria y Vida. Y así os puedo nombrar un montón de grupos como Camela, Amaral, Fangoria, que arrasaron en los años 90 o 2000, pero que actualmente siguen en activo y por lo tanto dudo que sean esos grupos. Entonces, ¿qué grupos puedo pensar que son? En el año 1996 el grupo Ella Baila Sola publicó el álbum que se llamaba Igual y vendieron más de 1 millón de discos, donde se pueden destacar los temas Lo echamos a suertes o Amores de barra. En el año 2021 regresaron las dos cantantes originales, hicieron una gira de conciertos y si son ellas quienes han regresado y se han presentado al Benidorm Fest. Otro grupo que se me puede ocurrir es Fórmula Abierta. Fórmula Abierta estaba integrado por los 4 primeros expulsados de la primera edición de Operación Triunfo, Geno, Mireia, Javián y Alex. Alex ya no se encuentra entre nosotros, pero Mireia y Javián en el año 2017 ambos se presentaron al Eurocasting, que era la preselección abierta que realizó Televisión Española para escoger una canción que iba a ir directamente a la gala de preselección de España. Mireia se presentó con el tema Una vida nueva y Javián se presentó con el tema No somos héroes. Entonces quizás Mireia, Javián y Geno han decidido crear un tema y presentarse los 3 al Benidorm Fest. No lo sé. Otro grupo de los años 2000 que no continúa es el grupo Chambao. La Mari sigue haciendo conciertos ella solista, pero no como grupo de Chambao. Un grupo que me encantaría que se presentase es La Quinta Estación, que se separó en el año 2010. La cantante española Natalia Jiménez sigue siendo una grandísima estrella en Latinoamérica, pero en España su música en solitario no ha tenido tanta promoción, así que
que se presenta al Benidorm Fest, ya sea como solista o como regreso como La Quinta Estación, me parecería una pasada. El grupo La Quinta Estación ganó el Grammy Latino al mejor álbum vocal por su disco El Mundo se Equivoca, disco que contenía los éxitos Me Muero y Sueños Rotos, y ganaron el Grammy de Estados Unidos al mejor disco latino por su disco Sin Frenos, que fue su último disco, y el primer single fue la canción Que Te Quería. Dudo también que sea este grupo, pero a mí me fliparía su vuelta y que se hayan presentado al Benidorm Fest, o por lo menos que se presente Natalia Jiménez algún año. Un mítico grupo de los años 2000 de canciones del verano es el grupo La Fiesta, que tenía las canciones de o la canción de Toma Vitamina. En este grupo la principal vocalista era Cristina Conde, hermana de Anabel Conde, nuestra representante en 1995, nuestra última mejor posición, que quedó segunda. Quizás es la vuelta de este grupo. Y por último voy a mencionar a dos grupos más, pero es que pueden ser muchísimos, realmente estoy muy perdido, no sé qué grupos serán, pero me da mucha curiosidad. Otro grupo que me gustaría, pero sé que no va a ser, es Belle Pop. Belle Pop fue el grupo ganador de Pop Star Todo por un Sueño. Solo grabaron un disco que fue certificado disco de oro. Su primer single fue La Vida que Va, pero su gran éxito fue la canción Chicas al Poder, y en el año 2020, en plena pandemia, hicieron un crowdfunding para volver y sacar un single que fue We Represent, junto a Roser y Mara, que también fueron concursantes de Pop Star. A mí me fliparía que fueran ellas, siempre me gustó ese grupo y pensé que tenía mucho potencial, pero hicieron un crowdfunding para volver en el año 2020 y sacar solo un single. Entonces, a no ser que hayan encontrado una discográfica y alguien les haya hecho esa propuesta, dudo mucho que sean ellas las que se hayan presentado. Pero ojalá, yo lo digo porque me gustaría, pero dudo que sean ellas. También me gustaría mencionar a las Ketchup, porque claro, las Ketchup pueden entrar dentro de la categoría grupos que triunfaron en los 2000 por su gran hit ASRG y también por rostros eurovisivos que han vuelto. Un Bloody Mary, por favor. Pero el último grupo que voy a mencionar es Pereza. Grupo que se separó en el año 2012, pero que arrasaron al principio de los 2000, sobre todo en el año 2005 con su disco Animales y con las canciones Princesas y todo. Y bueno, venga, voy a nombrar uno más, porque es evidente si te dicen grupos de los 90 y de los 2000 que no pienses en el Canto del Loco, pero es que sería una fantasía que volviera el Canto del Loco y se presentase al Benidorm Fest, pero es que vamos a ser sinceros, no va a pasar. Así que yo os dejo esta reflexión y que me digáis en comentarios quiénes pensáis que pueden ser esos grupos de los años 90 y 2000 que triunfaron y que se han presentado. Y por último, pone la nota de prensa que algún candidato del año pasado se ha vuelto a presentar. Raiden no es, porque Raiden ha confirmado que estuvo a punto de presentarse, pero que finalmente no lo hizo. Yo he tenido tentación de presentarme, ¿eh? No lo voy a hacer, pero tío. Barry Brava también ha confirmado que no se han presentado. He leído en las redes sociales que Sara Diop ha confirmado en una entrevista que ella tampoco se ha presentado. Marta Sangó, no tengo vídeo de esto, pero en la fiesta que hizo la OGAE Spain hace unas semanas y donde actuó Marta, ella dijo que le encantaría volver, pero que no se ha presentado, que este año no. Javier Amena subió un vídeo a sus redes sociales diciendo que le encantaría marcarse un lorín. Decidió no presentarme al Benidorm Fest 2023. En primer lugar, tengo ganas de volver y marcarme un lorín, pero aún no toca. ¿Qué significa marcarse un lorín? No sé si lo sabéis, pero Lorín se presentó al Melody Festivalen, que es la preselección de Suecia en el año 2011, y se quedó en semifinales con el tema My Heart is Refusing Me. Entonces se volvió a presentar en el año 2012 y ya conocéis la historia. No solo ganó el Melody Festivalen, sino que ganó el Festival de Eurovisión. Y por eso dijo Javier Amena, me gustaría marcarme un lorín porque ella también no llegó a la final, pero que eso requiere toda su energía y que acaba de sacar un disco y que ahora mismo no es el momento, pero que le gustaría hacerlo. Podría ser Unique, pero también he leído en redes sociales que alguno de ellos ha confirmado que no son, quizás es alguno de Unique por separado. En cuanto a Rigoberta Bandini, lo dudo bastante porque acaba de publicar su primer disco, La Emperatriz, y se encuentra de gira, y ella ya anunció que después de la gira, que va a durar todo el otoño hasta final de año, ahí se retirará para componer su siguiente disco, así que dudo mucho que sea ella. También descarto a Luna Key porque, a no ser que haya decidido volver con una canción sin efecto y sin autotune, que lo dudo porque forma parte de su esencia artística,
no creo que vaya a ser ella. También descarta a Azúcar Moreno porque el año pasado ellas fueron invitadas por Televisión Española, entonces no creo que este año las hayan vuelto a invitar, así que no creo que se hayan presentado. Por lo tanto, me quedan Zayn, que podría ser, Tansugueiras, que muchos diréis, Tansugueiras no van a ser porque ellas dijeron en entrevistas que no se iban a presentar, que querían dejar la oportunidad para otro. Sí, pero también hicieron un chiste en la pre-party de Madrid antes de cantar Terra, dijo Aida. Esta es una despedida enorme a nuestro pase Eurovisivo. Y quizás ese gesto de comillas era que ellas han hablado entre ellas y piensan volver a presentarse, quizás no este año, pero quizás algún año. No lo sé, no se sabe nada de ellas, puede que sea ellas, puede que no. Pero realmente quien va a ser, y estoy seguro, es Gonzalo Hermida, porque el año pasado pilló el COVID y no pudo actuar. Y eso, la verdad, que poniéndome en su piel tiene que dar mucha rabia, así que seguramente quien se ha vuelto a presentar es Gonzalo Hermida. Pero también está Blanca Paloma, que Blanca Paloma tenía una ilusión tremendísima el año pasado y sinceramente para mí su actuación era un winner alert. Creo que hizo una puesta en escena impecable y que pegaba con su canción y que los jurados hubiera quedado entre las 5 primeras, luego en el televoto ya no. Así que yo creo que va a ser o Gonzalo Hermida o Blanca Paloma, o los dos, como pone algún candidato. Y por último, en la nota de prensa nos comunican cuáles son los géneros musicales que más se han presentado. Nos dicen que se han presentado muchas canciones pop, baladas, flamenco, fusión, rock y, como no, la música de moda entre los jóvenes, reggaetón, latino y rap. Y por último, me gustaría contaros, esto no aparece en la nota de prensa, pero María Eizaguirre ha contado en las redes sociales que pretenden publicar quiénes son los 16 candidatos en este mes de octubre. Me parece muy pronto y si van a publicar quiénes son los elegidos tan pronto, solo se me ocurre una opción. Como el plazo estaba abierto desde el 1 de septiembre al 10 de octubre, y justamente en el comunicado nos cuentan que el último día, el 10 de octubre, recibieron 150 canciones, que han ido escuchando las canciones a lo largo del plazo. Y las han ido escuchando y habrán ido preseleccionando, pues mira, esta sí tiene el nivel, esta no tiene el nivel, y por lo tanto por eso pueden publicarlo ya, porque ya solo tienen que escuchar las 150 últimas canciones que se presentaron el último día, porque si no me parece muy pronto. Es algo positivo y algo negativo, porque nos van a poner la miel en los labios porque se van a publicar los artistas, pero no las canciones. Y algo positivo porque si entre ellos hay artistas noveles que no tienen mucho dinero o artistas independientes, esto les puede ayudar para que su nombre coja notoriedad y así puedan buscar alguna productora, algún promotor, algún sponsor que quiera financiarles la puesta en escena y hacer colaboraciones con marcas para el vestuario, etcétera, y que no todo dependa de su dinero. Entonces también les ayuda para poder hacer contactos porque ya se sabe que van a participar en el Benidorm Fest y pueden preparar mejor su propuesta. Por esa parte me parece muy positivo, aunque me preocupa un poco el poco tiempo que tienen para elegir, entonces espero que aún así lo hagan bien y escojan a las 16 mejores o de las mejores que hay. Y ya está, ese es el resumen de esta nota de prensa y mis conclusiones. Decidme en comentarios lo que opináis, sobre todo con respecto a los grupos de los 90 y los 2000, que es lo que más intrigado me tiene, y nos vemos en el siguiente vídeo.